Hola, hola, mi nombre es Catalina Bernal del grado 9B del Colegio Campestre Hispano Inglés. Hoy hablaré acerca de un tema que es muy común, pero que tal vez no le damos mucha importancia, el bullying. Sí, el bullying. Pero empecemos por su definición. ¿Qué es el bullying? El bullying es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada. Es decir, el comportamiento de persecución, intimidación y miedo de un alumno hacia otro, también denominado acoso escolar. El bullying implica tres elementos o componentes claves. El primer elemento es el desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima. Este desequilibrio puede ser real o solamente percibido por la víctima. Como segundo componente tenemos el comportamiento agresivo de forma reiterada hacia una misma víctima. Como tercer y último componente es que la agresión se lleva a cabo de un grupo de acosadores o solamente un acosador que daña intencionadamente a la víctima. Acá se tiene que dejar claro que el acosador aprovecha un desequilibrio de poder entre él y su víctima para conseguir su beneficio, mientras que el acosado se siente indefenso y esto genera problemas psicológicos que pueden llegar a afectar directamente su salud o incluso en situaciones extremas llegar al suicidio. A continuación vamos a hablar acerca de la intención del agresor. Todo el tiempo hablamos sobre la víctima, pero no está mal reflexionar sobre el comportamiento del agresor, porque a nadie le gusta portarse mal, porque sí. De acuerdo a una investigación internacional, se han concluido tres causas fundamentales que argumentan este comportamiento del agresor. Como primera causa tenemos la crianza de la familia, que es aquí cuando se reflejan que han sufrido consecuencias agresivas en el hogar, o aprendieron a ser violentos por medio de la observación, conociendo un modo de resolver los conflictos inadecuadamente por falta de apoyo paternal. O también se puede concluir que el niño presente una exposición violenta a los medios de difusión, que estos son los videojuegos, los televisores, los celulares, iPads, tablets, programas, entre otros. Como segunda causa se encuentra el rechazo social, que tal vez en alguna etapa anterior de su vida fueron alumnos con tendencia a ser rechazados. También una combinación de factores de estrés socioeconómico en la familia, como la pobreza, el desempleo, la carencia de medios, entre otros. Buscando llenar ese vacío o espacio con alcohol, drogas o más propensos a usar armas. Alguien que no es aceptado socialmente puede generar temor en los demás utilizando la intimidación. Esto es como tercera causa. O en los peores de los casos puede sufrir daño cerebral. Estas tres causas nos hacen pensar y reflexionar sobre la familia y la importancia del diálogo en ella, en la prevención de problemas de convivencia, que la educación de los niños parte del propio engranaje familiar. También nos hace pensar sobre el entorno familiar tanto como el escolar. Si hay alguien que expresa violencia, es porque ha sufrido violencia. Según Gabriela Muñoz, presidente de la Fundación Luz de Vida. ¿Cómo saber si alguien que conoces sufre o tú sufres de bullying? Existen una serie de indicadores que pueden presentar las víctimas del bullying o del acoso escolar. Como primero tenemos el descenso del rendimiento escolar, depresión, falta de apetito, malestar general, miedo constante, dificultad para dormir, pesadillas, insomnio. No querer ir al colegio ni a ver a otros niños. Estos son conductos de huida y evitación. Aislamiento social, sentimientos de culpa, llanto incontrolado, temblores, inquietud, palpitaciones. Estas son respuestas emocionales extremas, baja autoestima. Si el menor llega a su casa golpeado o con algún tipo de daño en sus pertenencias o en su atuendo. Y por el último tenemos el síntoma más preocupante, que es al que no queremos llegar. Amenaza e intento de suicidio. Tocando este tema, ¿sabías que la primera causa del suicidio adolescente es el bullying, según un estudio que comprobó la OMS? No, ¿cierto? Bueno, resulta que 1 de cada 5 niños de víctima de bullying se suicida en Colombia. Pero, ¿esto es real? Cuando todos dormían, la hermana menor de Verónica Lugo Mosquera fue a buscarla en medio de la noche porque se sentía sola y quería jugar. Al no encontrarla en su habitación ni en ninguna parte de la casa, se preocupó bastante y salió afuera. Aquí es cuando la menor encuentra a su hermana colgada en la terraza de una cuerda en su propia casa. Gritos de esta pequeña alertaron a toda su familia, que cuando llegaron encontraron a su hija muerta. Se dieron cuenta que su hija de 16 años se había suicidado. Llamaron a una ambulancia de inmediato, pero ya había fallecido.
Los padres de Verónica advirtieron que su hija sufría de acoso psicológico por parte de la profesora de matemáticas del Colegio Distrital Alfredo Iriarte. Verónica, que cursaba el grado 11 del bachillerato de esta escuela, se preparaba para participar en las olimpiadas de matemáticas más importantes a nivel nacional. Y poco tiempo después la encontró su hermana menor ahorcada en el interior de su propia vivienda. Y esto no es nada, estos son casos de miles, como Viviana del Carmen, de 14 años, que se envenenó por el bullying que le hacían sus compañeros de clase por sus condiciones físicas. La niña sufría de labio leporino. O el caso de un niño de 11 años, se ató el cuello de una bufanda y se asfixió. Sufrir por parte de sus compañeros de clase de bullying que le ponían sobrenombres y lo tildaban como gordo, en Santa Marta Magdalena de Colombia. O también el caso, que es tendencia en redes sociales, de una menor de 12 años. Sus compañeras le cortaron el cuello con un arma blanca a las afueras de la institución educativa INEM, en Medellín, Colombia. Luego las mismas agresoras apuñalan a otra niña que intentó salvarla en la axila por meterse a defenderla. En 2020 se han denunciado al menos 51 casos de bullying en Bogotá. Denunciados, reportados, pero ¿y los que no? ONG Internacional realizó un estudio sobre el acoso escolar en Colombia. Como resultado, entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de octubre de 2018, se registraron 2.981 casos graves del bullying. Colombia. También se afirmó que los mayores casos de acoso escolar se han presentado entre niños de 6 años hasta los 17. Y aquí de cuando hablamos de la importancia de saber sobre el bullying, porque hasta nosotros podemos ayudar a prevenirlo. Víctimas del acoso escolar pueden sentirse desamparadas y frustradas. Un menor que reciba golpes, insultos, agresiones y burlas se marca de por vida. Es un error pensar que el acoso escolar es un problema menor, un error, o de algo que no tiene que ver con nosotros. Esto es responsabilidad de todos. Pero, ¿qué medidas ha tomado el Estado colombiano para detener el bullying o el acoso escolar? En el año 2013 fue aprobada la Ley 1620, conocida como la Ley contra la Violencia Escolar, con el fin de crear competencias ciudadanas, prevenir y mitigar el acoso escolar, fomentar mecanismos de protección, prevención, detección temprana y denuncias de aquellas conductas que atentan contra la convivencia ciudadana escolar y derechos humanos. Además, con esta ley se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para los ejercicios de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la mitigación de la violencia escolar. En el 2014, el senador y el actual vicepresidente del Senado citó a entidades públicas como la Policía y la Defensoría del Pueblo para que rindieran cuentas sobre la aprobación de la ley de 2013, la Ley contra la Violencia Escolar. Después de 4 años, el panorama no es distinto. Según las pruebas del Ministerio de Educación, se estima que el 37% de los niños del grado quinto dijeron haber sido víctimas de bullying o intimidación escolar. Además, el 22% había intimidado a alguien, lo que evidencia que el más del 50% de los niños y niñas y adolescentes de este país se han visto involucrados como víctimas o victimarios. También es muy importante identificar los tipos de bullying que utiliza el acosador para intimidar a su víctima. Acoso físico. Este consiste en la agresión directa o base de golpes o empujones hacia la víctima. El acoso verbal. Van a ser insultos, humillaciones y amenazas que afectan mucho la autoestima de la víctima. El acoso social. Se determina cuando lo excluyen o lo aíslan de un lugar, convenciendo a otros niños que no hablen con él o humillándolo en público. El acoso psicológico se realiza mediante amenazas para provocar temor u obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere ni debe hacer. Acoso sexual hace referencia a todas las acciones que tienen que ver con los actos sexuales, sin su consentimiento o que se burlan de la orientación sexual de la víctima. Acoso por internet o ciberbullying. Este es el tipo de acoso escolar ocurrido a través de plataformas digitales. El agresor suele enviar mensajes desagradables o difundir rumores
o incluso fotos obscenas de la víctima en redes sociales. También pueden ser acosados en persona. Los agresores justifican algunas formas de discriminación para hacerles bullying, como la edad o aspectos físicos, identidad o expresión de género, las víctimas de conflicto u otras violencias, el rendimiento académico, situaciones de discapacidad, condiciones socioeconómicas, orientación sexual, creencias religiosas, por último, la procedencia geográfica. Estas formas de discriminación no justifican nada para los agresores. Recuerde, ser diferente no está mal. Por último, hay algunas medidas que podemos llegar a tomar para ayudar a las personas que sufren de bullying o acoso escolar. Permanecer atento a las señales de alerta. Mantener la calma. Eso transmite tranquilidad hacia la víctima. Dialoga sobre tus problemas, para dar a entender que tú solo no escuchas, también hablas, te comunicas. Asimismo, transmitiendo confianza y seguridad. Fomenta la autoestima, que acepte sus defectos, pero que tenga una visión sana de sí mismo. Y por último, solicita ayuda a un psicólogo o a un centro escolar para tener un mejor tratamiento. Y recuerda, no estás solo, no es correcto callar. Hasta acá se finaliza la exposición y la temática sobre el bullying. Muchas gracias.